Padre mío, a ti me rindo. Quiero gastarme por el Evangelio. Usa mis pies, usa mis manos, usa mis labios para decir que tú mi vida has cambiado y tú me has transformado. El día que moriste en la cruz por mis pecados y entraste en mi corazón. Oh Señor mío, toma mi vida, toma mi aliento. Limpia mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Santifícame, Señor. Oh Señor mío, toma mi vida, toma mi aliento. Limpia mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Capítulo 2, Jueces capítulo 2, y vamos a leer del versículo 11 al 23. Jueces capítulo 2, del versículo 11 al 23. Jueces capítulo 2, del versículo 11 al 23. Yo voy a leer el versículo 11, ustedes leen el 12 y nos unimos así hasta el 23. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Jueces 2, del 11 al 23. Sí, Jueces capítulo 2, del versículo 11 al 23. Jueces capítulo 2. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Se apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Declararon a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y otorgaron ayuda a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se enseñó de Israel el fuego de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová les daba el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia con sus gemidos a causa de los que los vivían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres,
siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Por aprobar con ellas a Israel, si procurarían no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Todos juntos. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Vamos a orar. Señor, te agradezco el privilegio de estar en tu casa. Te ruego que tú bendigas tu palabra y nos hables a nuestros corazones y nos ayudes a entender el libro de Jueces. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy y habla, Señor, a nuestros corazones para poder ser obedientes a tu palabra y fieles a ella. Que tu Espíritu Santo pueda hablar. En Cristo te doy gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? El libro de Jueces es después del libro de Josué. Acababan de conquistar Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Y así empieza el capítulo 1, narrando algunas victorias. Y a lo largo se describen 14 jueces, incluyendo a Samuel. Este libro de Jueces nos dice que todos nosotros podemos pecar, pero Dios va a castigar nuestro pecado. Tarde o temprano, si decidimos como hijos de Dios vivir vidas de pecado, Dios va a castigar nuestro pecado, cualquiera que éste sea. Y en el desarrollo de poder estudiar este libro, vamos a ver la fidelidad de Dios. Está siempre con nosotros, aunque pequemos, Dios es siempre fiel. Pecamos y nos perdona, pecamos y nos perdona. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas como creyentes hemos pecado con palabras, pensamientos y hechos y Él nos ha perdonado? Porque Él es fiel. Dios quiere que señorear sobre todas las áreas de nuestra vida. El problema de este pueblo de Israel es que Dios le dio que conquistara todo el territorio, pero no lo hizo. Dice que dejó al jebuseo, al cananeo y dejó muchos otros pueblos que convivieran con ellos. Y entonces a la larga estos pueblos fueron creciendo y el pueblo de Israel se contaminó con las costumbres que ellos tenían. Y es lo que pasa con el cristiano a veces, que a veces venimos, Dios nos ha rescatado de este mundo, nos ha traído a la tierra prometida que fluye leche y miel y pan y carne y todo lo espiritual que emana de este libro, pero muchas veces nosotros no queremos dejar algunos hábitos y costumbres y seguimos conservando. Hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado a Dios. Y esas áreas de nuestra vida, igual que Israel, esos pedazos de tierra, esos pueblos que no conquistó, fueron con el tiempo el pueblo que los derrotó. Esas partes, esos pequeños tú podrías decir, esos pecadillos que hay en tu vida, no son tan significativos, pero a la larga se van haciendo grandes y van a dominar tu vida y te van a llevar a fracasar. Todas las historias de los jueces apuntan hacia una persona, hacia Jesús. No era tanto, si vamos a observar cómo Dios salvó a través de estos jueces, pero era Dios quien daba el poder para hacerlo, no eran los hombres. Por años hemos tenido a Sansón el fuerte, a Gedeón, pero realmente vemos que era el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de hombres como tú y como yo, con fortalezas y debilidades, y el día de hoy Dios puede usarnos, así como usó a esos hombres, Dios puede usarnos el día de hoy para liberar a mucho pueblo por medio del Evangelio. ¿Por qué leímos capítulo 2 del 11 al 23? Porque resume todo el libro de los jueces. Había una apostasía en Israel, se fueron y se vendieron al pecado de idolatría y Dios los castigó. ¿Quién escribió el libro? No lo sabemos. Se cree que fue Samuel. ¿Cuándo fue escrito? En el año 1000 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Israel, futuras generaciones y a nosotros el día de hoy. Y muestra un ciclo. Todo el libro de Jueces muestra un ciclo. El pueblo pecaba, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios daba un salvador que salvaba. Otra vez, pecaba el pueblo, se olvidaba de Dios, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios daba salvación. Y otra vez,
Bueno, y a veces también nosotros nos metemos en un círculo así. Tengamos cuidado, porque Dios va a castigar nuestros pecados. Pero si nos arrepentimos, Dios puede perdonarnos y darnos salvación. ¿Por qué se escribió este libro? Como ejemplo y advertencia a generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia. ¿Podemos desobedecer a Dios siendo hijos de Dios? Sí, podemos hacerlo, consciente e inconscientemente, con palabras, pensamientos y hechos. Mientras predicamos el libro de Jueces, tal vez quieras examinar tu propia vida e identificar áreas que tengas tal vez que no has entregado al Señor o has permitido que se ventile por ahí algún pecado. Dile a Dios: Señor, ¿habrá alguna área en mi vida que no te he entregado? Tal vez el trabajo, tal vez la familia, tal vez los amigos, tal vez las pláticas, tal vez algo que esté ahí que es para ti importante, pero sabes que está mal. El libro lleva el nombre que es apropiado, Jueces. Se refería a líderes que Dios le dio a su pueblo para salvarlos en contra de sus enemigos. El título hebreo quiere decir salvadores. Eso significa, en hebreo Jueces significa salvadores. Y nos apuntan a Cristo, a Jesucristo. Entonces entendemos de forma general que todo el libro dice que desobedecer trae la disciplina de Dios. Si tú desobedeces su palabra, aunque Él es misericordioso, Él es paciente, Él es tolerante, tarde o temprano te va a disciplinar, porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Y a nadie le gusta ser disciplinado. Entonces, porque Cristo es juez, tú debes liberar a los cautivos. Porque Cristo es juez, tú debes liberar a los cautivos. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. ¿Por dónde empezamos? En casa, educando a nuestros hijos. Si Dios puede usar a un miedoso como Gedeón, a un libertino como Sansón, podrá utilizarnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿en qué falló esta generación? Viene Josué, la generación que conquistó la tierra de Canaán, pero muere. Pero en algo falló esta generación, en no enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, en no enseñarle a sus hijos el temor de Dios, en no tomar en serio la palabra de Dios. Y esto nos apunta que el día de mañana, cuando nuestros hijos tal vez o nietos estén en la cárcel, estén en un centro de rehabilitación, estén divorciándose, estén batallando con los hijos y las adicciones, y es cuando tomamos en serio la palabra de Dios y queremos ir a la familia y queremos presentar la palabra de Dios, cuando tuviste la oportunidad de enseñarle a tus hijos de pequeños. Ya de grande es difícil. Hay esperanza, sí. Dios puede ayudarte con hijos rebeldes, sí. Pero en eso falló esa generación, en no transmitir todo lo que Dios había hecho. Y nos puede pasar lo mismo. Podemos creer que por venir el domingo a la iglesia y el miércoles ya cumplimos, pero no es suficiente. No es suficiente lo que escuchamos el miércoles y el domingo. Es bonito, es agradable, pero es necesario estar delante de este libro todos los días y vivir conforme a este libro. Y no es fácil. Tenemos la gracia de Dios, pero requerimos ser obedientes, cosa que no fue esta generación al transmitir la palabra de Dios a la generación que seguía. Vivimos en un periodo similar al descrito del libro de Jueces. No hay un rey en nuestro pueblo. La gente muchas veces nosotros hacemos lo que bien nos parece en el trabajo, en nuestro matrimonio, en la iglesia. A veces venimos, a veces no venimos. Dios nos manda a amar a nuestra pareja, educar a nuestros hijos, y algunas cosas sí las hacemos y otras cosas no las hacemos. Así que estamos igual que los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. La iglesia muchas veces no puede trabajar en unidad porque veíamos que estaban divididos. Las personas viven con sus enemigos. Permitimos que haya pecado en nuestras vidas, igual que el pueblo de Israel vivía rodeado de sus enemigos. Dios les dijo que los corriera, pero no obedecieron. Y nosotros a veces vivimos con el enemigo, con pecados que dominan nuestra vida. El reto del libro de los Jueces es estar libres para servir. No importa cuán difícil sea el día, pero tenemos a Dios que nos da libertad y tenemos su libro para poder servirle. Este tiempo, hermanos, fue el peor de los tiempos de Israel. No se puede comparar a otra época, 300 años aproximadamente de oscuridad, donde no había quien los liderara.
y cada quien hacía lo que quería. Y vamos a ver que a través de los jueces se va degradando Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, va Gedeón, va Abimelech, y cada vez se va degradando hasta llegar al capítulo 17, 18, 19, 20, 21, donde hay una guerra civil, donde hay inmoralidad sexual, homosexualidad, donde cada quien, ya la nación se había perdido, no tenía nada que ver ese pueblo de Israel con el que entró a Canaán, completamente perdidos. En aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que bien. Y sería bueno preguntarnos si estamos ahí también nosotros. El primer juez es Otoniel. Conquista Debir y recibe a Axa. Por ahí Caleb dice que era hermano de Caleb, y dijo Caleb que el que atacara una ciudad le daría a su hija, y así fue. Otoniel tenía valor. Va y conquista con muchos. Dios puede conquistar con muchos, con pocos, como lo hizo con Gedeón, con 300, o puede liberar con uno solo, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Cristo. Dios a través de una sola persona puede liberar mucho pueblo, pero se requiere de fe. Otoniel creyó, es como el líder ejemplar. Él cree, va, conquista, su esposa le pide tierras de agua y van para adelante. El único problema fue que no conquistaron el resto de los pueblos. Y entonces después llega Ahod a liberar a Israel de Moab. Él era zurdo, se dice que era zurdo, y en aquel entonces los zurdos eran mal vistos. No sé si a ustedes les pasó que hasta hace algunos años, a mí me pasó hace no tengo 50 años, pero sí hace unos 40 años, y estaba estudiando la primaria y no me permitían escribir con la zurda. Soy bidiestro, pero entonces me amarraban la mano izquierda, no sé si les pasó a ustedes con un poquito más de edad, y me obligaron a escribir con la derecha, porque decían que Dios tiene a sus hijos en la mano derecha y pone del lado izquierdo a sus enemigos, y Satanás está en la izquierda, y bueno, eran conceptos erróneos. Y resulta que Dios agarra a discapacitados. Dios puede salvar con gente que ha sido menospreciada. Dios salva con lo necio de este mundo. No estamos aquí no porque seamos lo mejor de este mundo, somos de lo más necio que hay en el mundo, de lo más débil, pero Dios nos toma, nos usa para su reino. Y entonces toma un zurdo que va y le dice al rey que tiene una palabra y le ensarta una navaja en el estómago y escapa, pero Dios utiliza a discapacitados. Dios puede utilizarnos. No importa cuál sea tu condición, no importa tu edad, pudieras ya estar llegando a los 80, 90 años, Dios puede utilizarte. Si usó a un zurdo que en aquel entonces no era bien visto, puede utilizarnos a cada uno de nosotros. No importa si eres hombre o mujer, porque también en aquel entonces las mujeres, vamos a ver con Débora y Barak, que también eran mal vistas las mujeres, pero Dios utiliza a las mujeres para dar libertad a su pueblo. También vemos más adelante a Samgar que liberta a Israel de los filisteos, y se le da un solo versículo. Un hombre que obedecía a Dios y derrota al enemigo a pesar de sus recursos. En lugar de quejarse de no obtener una espada o una lanza, Samgar le dio al Señor lo que tenía y el Señor lo usó. Que dice que lo mató a 600 hombres con una vara para picar a los bueyes. ¿Sí saben, verdad? No se dice que lo haya matado juntos, ¿verdad? Porque era difícil poder matar sin tener una espada. En ese entonces los otros pueblos le habían quitado las armas al pueblo de Israel y no tenías con qué defenderte. Entonces te defendías con lo que tenías. Entonces este hombre se defiende con lo que tiene. Dios puede utilizarnos con esta iglesia que tenemos. ¿Puede usar nuestra iglesia para ser de bendición? Sí. Podemos ocuparla para los servicios, para eventos, para traer a otras personas para Cristo, y con la casa, con el carro que tienes, con la familia que tú tienes, casado, divorciado, viudo, con un hijo, con 4 hijos, Dios se puede utilizar para ganar a otras personas para Cristo, para que tú puedas compartir el evangelio. Con los recursos que tú tengas, Dios puede utilizar lo que tienes, poco o mucho, para alcanzar a otros, como lo ha hecho con estos jueces. De ahí, Débora y Barak, mejor son 2 que 1. Dios le dice a Barak que vaya y conquiste, pero no le cree a Dios. Empezamos a ver una degradación, y entonces necesita una mujer para que la mujer venga, que era considerada profetisa, y le diga si es válida la palabra de Dios. Y después le vuelve a decir, pero le dice
pero si tú vas conmigo, yo voy a conquistar con los enemigos. Pero le dice Débora, pero la gloria no va a ser de un hombre, va a ser de una mujer. Y no se refería a ella, se refería a Jair, porque cuando el capitán huye del enemigo, entra a la casa de Jair y ella lo mata. ¿Se acuerdan? Parte de la historia solamente. Entonces Dios ha utilizado a las mujeres, no importa si somos hombres y mujeres. Digo, no tenemos ese concepto de ser judíos y que solamente Dios usa a los hombres. Dios usa tanto a hombres como a mujeres para poder hacer su obra. Y es de bendición cada hermana que está el día de hoy aquí, que Dios puede utilizar para poder ganar a otros y alcanzar para el Señor. Y es derrotado el enemigo. De ahí viene algo importante que dice Josías, dice allá en 2 Samuel 23, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, porque no había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Es decir, durante cientos de años el pueblo no respetaba el templo, no respetaba las leyes, no respetaba a los sacerdotes, y cada vez se iban degradando más, que ignoraban la palabra y la voluntad de Dios. Después Dios llama a Gedeón, capítulo 6, 7 y 8, que al igual que Sansón, con Sansón ocupa 4 capítulos, con Gedeón ocupa 3 capítulos porque quiere llamar la atención. Cuando Dios escribe en un libro como este y nos narra una historia y nos da muchos capítulos, nos quiere decir que pongamos atención en la historia. Gedeón, estando trabajando escondido, se le aparece el ángel de Jehová y le dice que vaya a dar libertad, pero tiene miedo y le pide ofrecerle un alimento al ángel de Jehová como muestra, pero no creyó. Después le pide el vellón, ¿se acuerdan? Que amanezca mojado y después seco, pero aún seguía teniendo miedo. Y en la noche dice que se reúnen 32,000 valientes, le dice a los miedosos, mándalos a descansar. Se van 22,000, se quedan 10,000, pero dice Dios, aún es mucho pueblo. Entonces dice, los prueba en el río y les dice que los que se arrodillen no, pero los que están vigilando sí, y se quedan con 300. Y Dios quería que esa misma noche, cuando se queda con los 300, a unos kilómetros del campamento enemigo, vaya y conquiste, pero aún Gedeón seguía teniendo miedo. Y no baja esa misma noche, y Dios conoce el corazón de Gedeón, le dice, ve tú y tu siervo y desciende al campamento y escucha lo que están platicando los enemigos, porque tenían mucho miedo. Y en nuestras vidas igual, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos impiden hacer la obra de Dios. ¿Qué dirán mis vecinos si le hablo del Evangelio? ¿Qué dirá mi papá, mi mamá, mi compañero de trabajo? ¿Qué pensará la gente de mí si sabe que soy cristiano? Y a veces por temor, igual que de Gedeón, no hablamos, no compartimos el Evangelio. Y podemos pasar 20 años en el trabajo o de vecinos y nunca, no sé, usted pregúntese si alguna ocasión ha compartido el Evangelio a sus vecinos y cuántos años lleva con los vecinos. Sabrán que es usted cristiano, pero es probable que no le haya compartido el Evangelio, pero ha sido por miedo, primero que nada. Y así estaba Gedeón, muchos miedos, muchas trabas para poder hacer la voluntad de Dios. Escucha el sueño que dice, escuché un pan de cebada que rodaba y golpeaba en el campamento de los madianitas, que eran muchas naciones que se habían reunido y cada año llegaban y les quitaban sus cosechas, y cada vez Israel empobrecía. Pero que significaba un pan de cebada, pues era de lo más pobre, era duro, no era un pan de harina ni de trigo. Y entonces agarra, se anima, tiene que escuchar del enemigo y no de la palabra de Dios y no de la voz de Dios. Muchas veces creemos a este mundo lo que nos dice y no creemos a la palabra de Dios, igual que Gedeón. Estamos esperando que el mundo venga y nos diga lo que tenemos que hacer, y Dios nos habla constantemente y no le hacemos caso, porque tenemos miedo, igual que Gedeón. Y ahora, Dios quería que Gedeón conquistara esa noche, y no eran sus armas la trompeta y el fuego y el cántaro, no era ese el plan, porque el que iba a dar libertad no era la estrategia, era Dios. El Espíritu Santo de Dios iba a confundir a los madianitas que tuvieran miedo y salieran corriendo, pero aún así necesitamos como seres humanos cosas materiales para poder hacerlo. Ya lleva su trompeta, toca,
suelta el cántaro y con sus antorchas, y por Jehová y por Gedeón. Pero no fue lo que hizo Gedeón y los 300 lo que hizo que corriera la gente. Era el Espíritu de Dios que estaba creando confusión entre los enemigos para que por temor salieran corriendo. Imagínate tener a Dios de enemigo, ¿no? Y sobre todo en la noche. Y aún así vemos cómo son cada vez los jueces se van degradando en su llamamiento, y de ahí el pueblo gana, al final logra tener un poco de valor Gedeón y corretea a los que quedaban, mata un poco de personas, se enfrenta a otro pueblo de Israel que quiere reclamarle y lo quieren hacer rey. Pero él sabiamente dice, no me hagan rey, porque en ese entonces estaba el gobierno de la teocracia, que es Cristo, que era el tabernáculo donde estaba la Shekinah de Dios, y era Dios quien reinaba. Todavía no estábamos con Saúl, todavía falta el tiempo de los reyes. Y sabiamente dijo Gedeón, no. Pero dice, pero por otra parte, dentro de un arete de oro, se hizo millonario, tuvo muchas mujeres y después tuvo muchos hijos. Y dice que eso hizo un efod o un pectoral de oro, pero pues hizo que todo el pueblo siguiera el efod y se prostituyó, porque la idolatría es como prostitución delante de Dios. Y en lugar de ser de bendición Gedeón, fue de perdición. Y tuvo muchos hijos, 70 hijos. Entre uno de ellos tuvo lo que fue a Abimelech, que era medio hermano de los 70 hijos que tuvo Gedeón, pero queriendo ser celoso y queriendo reinar, este medio hermano mató a sus 70 hermanos. Pero después, imagínense, aún Dios reina a través de gente mala, aún Dios a veces permite liderazgos que son malos en la iglesia. A veces hemos sabido de pastores que han liderado, que han robado, que han adulterado, que han hecho muchas cosas. Aún Dios a veces lo permite, pero porque quiere enseñarnos. Dios permitió que Abimelech reinara un tiempo, y después una mujer le aventó una piedra de molino en la cabeza en una guerra y lo mató por la sangre que había derramado con sus 70 hermanos, pensando que hacía bien, por la ambición de querer tener el puesto de un rey que no le correspondía a él. De ahí entra Tolá y Jair, algunos otros jueces que no se menciona mucho, pero dice que sus hijos tenían asnos en aquel entonces, y una ciudad cada uno de ellos, y que reinó la paz durante algún tiempo. Pero de ahí nuevamente vuelven a equivocarse en el ciclo: pecado, castigo, arrepentimiento y salvación. De ahí entra Jefté, que era hijo de una prostituta. Su hermano lo corren, se hace un bandolero, pero cuando viene el enemigo le dicen: oye, Jefté, ven a liberarnos de nuestros enemigos. Oye, pero si me corrieron. No, pero por favor ayúdanos. Va, libera al pueblo, negocia con los amonitas. Los amonitas no quieren entender de unos terrenos que Moisés les había quitado desde hace más de 400 siglos. Y bueno, se pelean, gana Jefté, y Dios da liberación a través de Jefté. Otros jueces, San, Elón y Abdón, y entramos hasta Sansón, del capítulo 13 al 16, 4 capítulos dedicados a Sansón. Dios ha utilizado bebés para salvar. Ya una promesa a Abraham, a través de su hijo Isaac. Moisés nace como un bebé para dar salvación al pueblo de Israel en Egipto. Aquí vemos a Sansón que va a liberar a Israel. Dios tenía un plan con Sansón, pero Sansón tenía otros planes, ¿verdad? Era nazareo, apartado para Dios. Y en el futuro vemos a Cristo también, un bebé nacido para salvar a su pueblo, a todo aquel que en él cree. Ahora, Sansón tenía una regla como niño: no podía cortarse el cabello, no podía, una de las reglas, tocar muerto, y no podía consumir el fruto de la vid. Pero ¿qué es lo que vemos en Sansón? Que parece ser que cuando va y mata al león, parece que estaba en una vid, y algunos autores creen que tenía alguna debilidad por el alcohol. Y también el día de hoy es uno de los grandes males que no solamente aquejan al mundo, sino a la iglesia, ¿verdad? A veces el alcohol entra en una familia y destruye los sueños de una familia. Ahora, esa era la debilidad. Entonces dice que mata al león, va a la ciudad, regresa y dice que encuentra miel en la boca del león, y a él no le era permitido
prohibido tocar cosa muerta. Va a agarrar la miel y toca cosa muerta. Ya la segunda regla que no podía corromper. Ya nada más le faltó la tercera con Dalila, ¿va? Y le cortaron el cabello para, de una vez, toda la consagración que él tenía para con Dios, la tiró a la basura. Y las cosas que a veces Dios nos da para consagrar para Él, igual a veces las menospreciamos. Sansón era solitario a diferencia de los jueces anteriores. Él nunca reunió tropas, nunca fue un líder, nunca fue un caudillo, nunca intentó unir a Israel para deshacerse del yugo de los filisteos. Tenía la fuerza para hacerlo, pero no tenía el corazón para hacerlo. Su corazón estaba lejos de Dios. Durante 20 años logró liderar y gobernar Israel, pero es todo lo que hizo. Perdió el respeto de sus padres, no tomaba en cuenta el respeto de sus padres. Le dijo: ¿para qué vas a tomar una mujer filistea? ¿Quién no hay mujer aquí en tu pueblo? Ah, no, pero yo quiero allá y estoy empecinado con esta mujer. También se reunió con mujeres que no debía, con prostitutas. Mató a hombres para robarle su ropa, y después de que divirtió a algunos con un acertijo. Bueno, la vida fue, en verdad, fue toda una fiesta en el mundo de Sansón, alejado de las cosas de Dios. Debió haber peleado en lugar de entretenerlos. No seas, Salmos 32:8 dice: te enseñaré y te guiaré el camino en que debes andar, mis ojos se han posado sobre ti. Pero Sansón se comportó como el dicho que dice que no seas como el asno o el caballo que necesita de freno para que le digan dónde, cómo debe ir, y a veces de golpes. Y también a veces nosotros somos así en nuestra vida. A veces esperamos que Dios venga, nos discipline, siendo que por medio de la palabra podemos no hacer lo que le pasó a Sansón. Y hay muchas aplicaciones de Sansón, positivas y negativas. Su mismo pueblo lo entrega en manos de los filisteos, porque era un alborotador, no un líder. Las razones por las cuales los filisteos lo andaban siguiendo es porque había quemado su campo con zorras, que había amarrado con tea y había hecho una gran quemazón, buscando ocasión para pelear. También a la vez no teniendo el valor de enfrentar, levantar un ejército e ir a pelear contra los filisteos, porque tenía la fuerza para hacerlo, pero no tenía la convicción para hacerlo. Se va a Gaza, se mete con una ramera otra vez, saca una puerta y vemos toda la bendición y la fuerza que tenía, pero todo lo que él tenía lo utilizaba para mal. Y a veces pasa en nuestras vidas que Dios nos ha bendecido con fuerza, con salud, con juventud, con riquezas, pero a veces no lo utilizamos para bien, lo utilizamos como Sansón, para mi deleite, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ese fue el espejo de Sansón, satisfacerse, fue una persona egoísta. Bueno, y al final muere, Dios le da la libertad y da paz durante un tiempo al pueblo de Israel. Pero ya del 17 al 21, para terminar, Dios ha establecido 3 instituciones: el hogar, la iglesia y el gobierno humano. En el capítulo 17 vemos a Micaía, un hombre que le roba a la abuela más de 1000 ciclos de plata, y después ella pronuncia una maldición contra él le devuelve el dinero, ella hace un ídolo, y él es en el hogar. Vemos al pueblo de Israel adorando ídolos. Ya se habían olvidado completamente de Jehová Dios. Es un ejemplo del hogar, del tipo de hogar que había aquí, una idolatría completa, y Dios no figuraba. La otra institución es el templo. En el capítulo 18, un joven llamado Jonatán, que es considerado el nieto de Moisés, y ahorita vamos a ver, estamos hablando de Moisés, su hijo Gerson, y el hijo de Gerson, Jonatán, que hacía funciones de sacerdote, pero como no le habían dado trabajo, va y se renta con Micaía, y se iba por el mejor postor, al que mejor le pagaban. Llegan 5 hombres, invaden la ciudad y se va con ellos. Y entonces el sacerdocio ahora se había relegado por intereses. Yo sirvo a la iglesia o al templo que más dinero me da. Y si la iglesia no me da dinero, pues no le sirve. Y a veces también lo hacemos nosotros así. ¿Dónde puedo servir? ¿Y qué interés tengo en servir en ese ministerio? ¿Será que evangelizamos allá en Pesquería, donde están los presos, pero ellos no vienen? No, mejor no vayamos. Y si vamos allá al centro de rehabilitación a predicarles el evangelio, no, pero esos ya están perdidos. No les prediquemos a ellos.
Y si vamos al hospital a repartir tortas y refrescos, no, pero esa gente no es de aquí, no va a venir a la iglesia. Y entonces pareciera que el compartir el evangelio es un interés. Así como lo hacía Jonatán, al que mejor me pagaba o lo que mejor me daba o mejor me convenía, pues yo lo hacía. Y así se ha ido degradando y tengamos cuidado de no llegar ahí. El gobierno humano también es otra institución. En el capítulo, al final de los últimos capítulos, hay una forma violenta en la que Israel empieza a pelear porque había un sacerdote que tenía una concubina, la viola, la hace pedacitos, la manda por todas las tribus, pelean contra Benjamín, hacen pedazos a Benjamín y después no sabe qué hacer porque ya nada más habían quedado 600 hombres y van y matan a otra ciudad para darles mujeres y les dicen vayan y roben, ¿no? Y bueno, vemos en Jueces 18:30, a mí me gustaría que fueran todos a Jueces 18:30, dice Jueces 18:30. Dice Jueces 18:30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, había hecho todo el tiempo en la casa de Dios que estuvo en Silo. Es decir, estaba Moisés, sus hijos y de ahí sus nietos, y ya no esperaron mucho. De una generación a otra se puede perder la visión, se puede perder el amor por Dios. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, si nosotros no le damos la importancia de la palabra de Dios, hemos de sufrir. Si hoy no invertimos tiempo en nuestros hijos, cuando sean adultos vamos a sufrir. Podríamos decir que seríamos egoístas. Al final de los últimos capítulos observamos abuso sexual de una concubina, homosexualidad, violaciones en grupo que llevan al asesinato, injusticia, descuartizamientos, hermanos matándose uno entre otros, secuestro de mujeres. ¿Será que eso pasa el día de hoy? Es muy común que esas cosas las observemos el día de hoy, ¿no? Que es una de las peores degradaciones. Ya llevando al pueblo de Israel el mundo no está tan lejos de como hasta donde llegó Benjamín y donde llegó toda la tribu de Israel, porque habían desechado a Dios y habían adoptado ídolos ajenos. Entonces, porque Cristo es juez, tú debes liberar a los cautivos. Porque Cristo es juez, tú debes liberar a los cautivos. ¿Cómo? Anunciando el evangelio nuevamente. ¿A quiénes? A todos. Cristo tiene muchos oficios. Cristo tiene muchos oficios. Es profeta, es sacerdote y es rey. Profeta porque cumplió la palabra, sacerdote porque vino a darnos un mejor sacerdocio que el de Aarón, al morir una vez por nuestros pecados y para siempre, pero también es rey. Entonces la gente no tenía rey. Y Cristo vino para liderarnos, pero también Cristo es juez. Porque Cristo es juez, tú debes liberar a los cautivos. Cristo también hace una función de juez y viene a juzgarnos por nuestras obras, por su juicio, y viene a juzgar a todo el mundo por sus obras. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, dice Isaías. Abraham le dice a Dios, tú eres el juez de toda la tierra. Santiago dice, el juez está a la puerta. Así que tengamos cuidado en cómo nos conducimos. Pablo decía, habla de Cristo Jesús, juzgará a vivos y a muertos, ¿sí? Le dice a Timoteo. Pero le dice a Jesucristo cuando le está testificando en la casa de Cornelio, ya en Hechos capítulo 10, que le dice que Dios como juez juzgará a vivos y a muertos. Es uno de los oficios también de Cristo, que es juez y viene para juzgar las obras de los hombres. Y la única forma de poder ser librados es arrepintiéndonos. Es el mismo ciclo. Hemos pecado, Dios nos castiga, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y es el juez y pagó por nuestros pecados en la cruz, entonces seremos salvos. ¿Por qué Jesús puede condenar al hombre? Porque Él es Dios y es juez. Porque es perfecto Dios, perfecto hombre y perfecto juez.
mi hermano Omar es juez ahí en Pesquería y hace distinción entre una falta administrativa, alguien que anda haciendo escándalo en vía pública, pero también hay faltas más graves, robos, asesinatos, y se van agravando. Pero para poder ser juez tienes que ser íntegro, tienes que conocer la ley, tienes que ser imparcial, no tienes que ser corrupto. Nuestro Dios es perfecto, no podemos corromperlo, no podemos decirle, Señor, te voy a, como los que piensan que podemos pagar indulgencias, le voy a dar 2 millones a ese sacerdote y denme usted parte allá en el reino y puedo vivir la vida que yo quiera. Digo, porque hay iglesias que te dicen que con 2, 3 millones garantizas la entrada al cielo. Pero la palabra de Dios no enseña eso, enseña que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados y si nos arrepentimos, Él nos juzga por lo que hemos hecho, pero también nos libra por la justicia de Cristo, por lo que Cristo hace en la cruz. Entonces ya no somos condenados, somos librados de toda culpa y antes de morir Jesús cumple con la ley y al cumplir con la ley lo hace un juez. Y Él puede intervenir por nosotros, Él asciende a los cielos y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para ayudarnos en nuestras día a día, en todas las pruebas que tenemos. Él puede ayudarnos y podemos correr a Él en oración y decirle, Señor, ayúdame porque soy débil, ¿verdad? Para no caer en este mismo ciclo, pecado, castigo, arrepentimiento y salvación. Y nos mandó, Pedro nos recuerda en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al mundo, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al mundo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. También está la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros. También a veces pasa que nos ponemos por jueces y empezamos a juzgarnos aquí en la iglesia. No, el hermano vino, allá la hermana se está durmiendo, allá el hermano se está durmiendo, ¿no? Cómo viene vestido el hermano, cómo viene vestida la hermana. Dice que ya no nos juzguemos los unos a los otros, seamos tolerantes, nos amemos los unos a los otros. Aunque también Cristo es juez, también es nuestro abogado, porque tenemos abogado para con el Padre. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo es justo. Aquí es que si hemos fallado el mismo ciclo, Señor, perdóname, y el Señor tenemos acceso al Padre y Él perdona cualquier pecado que hayamos cometido. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios sin la sangre de Cristo. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, mi iglesia, mis obras, mis mandamientos, dinero, todo lo que yo he hecho por los demás. Nadie puede ser justificado delante de Dios fuera de Cristo. No hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso de ser mediador se refiere a juez. Es el que te va a defender. Dice que una ilustración que el juez que paga, había un prisionero, aquí estaba el juez, y el prisionero era su amigo. Y dice, oye, hermano Alejandro, usted hizo estas violaciones, estas infracciones, y usted quiere ir a la cárcel y tiene usted que pagar $1 millón. No, porque no tengo el dinero. Bueno, sentenciado, ¿no? Pero como era su amigo, agarra, saca la cartera del juez, paga $1 millón, vamos a cenar, si se lo lleva, porque era su amigo. Cristo es el que sentencia, pero también el que paga. Entonces es igual que ese, es nuestro amigo, es nuestro juez, nos condena, somos pecadores, sí, pero también Él paga en la cruz por nuestros pecados. Entonces ya no hay deuda y podemos ir a cenar a la cena del Señor un día de estos y recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Pero entonces tenemos que compartir ese evangelio, tenemos que compartir con otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y entonces habla de que tenemos que ser justos. ¿Y cómo somos justos? Atendiendo al débil. Y cuando habla Dios de las débiles, habla entonces de viudas, de huérfanos, de indocumentados, que habla del extranjero, y habla de los pobres. Si hay una necesidad por atender, siendo justos los unos a los otros, pero Dios dice que como cristianos, y aún en la iglesia, Santiago lo dice, en Hechos dice que las iglesias daban a los pobres. Entonces algo que tenemos que tener nosotros para ser justos es procurar ayudar a los pobres,
Si tenemos viudos o viudas en la iglesia, tengamos una atención especial por ellos. Si tenemos huérfanos o huérfanas, tengamos una atención especial para poder ser justos y cumplir toda palabra y toda justicia que Dios nos ha dado, porque Dios es justo. Y también nos dice que tengamos cuidado del extranjero. ¿Se acuerdan que había la ley de la espiga, que no espigabas todo el campo y dejabas algo de alimento para los demás? Todas las riquezas que Dios te ha dado no solamente es para ti y para que vivas feliz y cómodamente, es también para que veas a los indocumentados que a veces andan sin tomar agua o te andan pidiendo dinero, para poder ayudar al necesitado y para poder hacer toda buena obra por lo cual Dios te ha bendecido para poder ser justo. Entonces, si no crees en Cristo como tu juez, nunca creerás en Él como tu Salvador. Si tú has venido a la iglesia con esperanza de encontrar algo, encuentra a Cristo como tu juez. Él tiene el poder de perdonar todos tus pecados. Le voy a pedir que se ponga de pie y terminemos en una oración con el pastor Alejandro.